Hola y bienvenidos a este primer tutorial de Python. Vamos a familiarizarnos, vamos a instalar Python y vamos a definir algunas herramientas o pasos para nosotros poder obviamente desarrollar el Python de manera correcta. Python, de manera de introducción, Python es un lenguaje sencillo. Van a darse cuenta que es muy sencillo de poder interpretar o de poder ejecutar comandos. Por ejemplo, utiliza un intérprete, que es lo que va a traducir obviamente lo que nosotros en lenguaje humano, por ejemplo, lo insertemos para que esto lo convierta y lo interprete en lenguaje computacional, obviamente, y eso lo convierte en un software de alto nivel. Es una interacción, ¿no?, que permite lo que nosotros queremos realizar, poder obviamente interpretarlo de manera visual, por ejemplo, a través de gráficas, procesamiento de datos, ejecutar comandos, etc. Y lo mejor de todo, que es multiplataforma. Es decir, que no solamente podemos trabajar en Windows, también podemos trabajar en Linux, en MacOS. Entonces tiene una diversificación muy interesante. Y lo maravilloso de todo esto es que es gratis, es libre y podemos aportar con nuevos códigos. A medida que nosotros vayamos volviéndonos un poco expertos con el paso del tiempo, obviamente nuestros scripts originales que nosotros podamos ejecutar para distintas investigaciones, obviamente las podríamos también donar justamente a la comunidad, a esta comunidad que ven en pantalla. Así como el software es libre, también pide eso, ¿no?, que compartas libremente tu desarrollo para que otras personas puedan usar. Es por ello que se debe enseñar Python de manera gratuita. Otro punto a tener en cuenta es que con Python podemos llegar al mismo resultado de diferentes maneras. No hay una regla o un camino trazado para definir diferentes cosas que nosotros querramos hacer. Por ello, pero siempre debemos priorizar algo. Es que debe ser sencillo y debe ser legible. Sencillo significa que obviamente no tengamos que estar poniendo cadenas, poniendo funciones, que obviamente puede ser engorrosos, cuando podemos simplificarlo de una manera que solo se utilice, por ejemplo, ya no dos funciones sino solamente una. Y lo que sea legible es que, por ejemplo, si alguno de ustedes de acá en adelante puede crear un script para, no sé, para forestal, para hídrico, para residuos sólidos, para lo que sea que ustedes necesiten, alguien como yo o alguien como el resto de estudiantes de esta clase debe ser capaz de entender lo que tú estás transmitiendo con este script. Es por eso que debe ser legible, que lo que yo lea obviamente sea interpretado de la misma manera en el que tú lo has querido interpretar. Y eso, como podemos lograr, es utilizando el lenguaje común que Python obviamente tiene. Así que no tenemos que complicarnos la vida. Eso es lo maravilloso de Python, que no tenemos que complicarnos la vida para nada. Tenemos que hacerlo lo más sencillo. No tenemos que hacerlo tan complejo. Y tampoco tenemos que tener en la idea que Python es complejo. En realidad, Python es como si nosotros hablásemos con la máquina, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Entonces, en este tutorial vamos a instalar y a familiarizarnos. Entonces vamos a ir. Para empezar tenemos que entrar a la página, que les voy a dejar en el link para que ustedes simplemente den clic y les va a abrir justamente a esta ventana. Lo maravilloso de esto es que Python, su página o su interfaz, ya detecta el sistema operativo que estamos usando y nos muestra el enlace de descarga de acuerdo a nuestro sistema operativo. Vamos a hacer como si estuviéramos entrando, como ustedes entrarían, por ejemplo, y quitan simplemente Python y entramos en la primera pestaña.
perdón, en el primer enlace que dice python.org. Cuelgo tu Python, entramos y nos lleva directo a esta página, ¿no? Nosotros le damos clic en Download y ahí nos indica, ¿no? Python, que la mejor versión de Python es la de 3.8.5 para mi máquina, porque ya analizó que mi máquina es la que esa versión de Python es la que le conviene. Y lo mismo va a suceder con ustedes, porque obviamente está analizando su sistema operativo. Ahora, en la actualidad existen dos versiones de Python, una que ustedes ya tienen instalada muy posiblemente en su computadora, que debe ser la versión 2.7.x, dependiendo qué versión tenga en su computadora, obviamente, y la de 3.x. Ambas son obviamente lo mismo. Se podría decir que son iguales y diferentes. ¿Iguales en qué sentido? Lo que yo utilice en el 2.7 va a ser muy fácilmente interpretado en el 3.8, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que han pasado los años, obviamente han venido saliendo nuevos módulos, y a medida que van saliendo estos módulos, Python va integrándolos, va haciéndolos de manera predefinida ya en su sistema. Entonces esas son las actualizaciones que va realizando Python. Es por eso que se viene realizando Python 3.8, 3.1, Python 3.8, 3.2 y así, por ejemplo, a 3.5. Y ha cambiado esa versión de 2.7 a 3.x, obviamente debido a la funcionalidad y obviamente a los módulos que han venido surgiendo. Así que es esa la diferencia. Para este primer mes que nosotros vamos a venir familiarizándonos con Python, va a dar igual con qué versión trabajes, con la 3.8 o con la 2.7 va a dar igual. Pero lo que yo recomiendo obviamente es como para entrar ya en esta a futuro, por así decirlo, es que tenemos que descargar el 3.8. Sería mejor, porque a la larga lo que busca Python es que se deje de utilizar el 2.7 y se entra a utilizar el 3.x, ¿no? En sus diferentes versiones. Ahora, una vez que estemos aquí, vamos a poder encontrar diferentes versiones, o sea, para los gustos y sabores de cada uno de ustedes. Vamos a poder visualizar. Si le damos clic a Windows, por ejemplo, vamos a poder encontrar las distintas versiones para 64, para 32, dependiendo del sistema operativo obviamente que ustedes también posean, ¿no? El sistema ya se va a encargar de eso, pero si por ejemplo ustedes quieren trabajar con una versión 3.4, 3.6, 3.7, la que fuese, ustedes van a poder encontrarla aquí en todas sus versiones, en todos sus ejecutables. Entonces, dependiendo, como les digo, del gusto que ustedes quieran, pueden obviamente utilizar. Pero volviendo a la página anterior, si ustedes le dan clic a Download Python, obviamente va a descargar ese ejecutable que yo ya lo he descargado y lo van a guardar. Y una vez que estén en ese ejecutable, que va a tomarles un tiempito porque no pesa mucho, será el de 25 megas si mal no recuerdo, le tienen que dar en ejecutar, obviamente como administrador. En mi caso yo ya lo tengo instalado, pero a ustedes les va a salir una pestaña, en vez de Modify le va a salir una pestaña que diga Install, le dan clic, Next y esperan a que carguen. Así de simple y así de sencillo, nada más, ¿sí? Así de simple, así de fácil. Ahora, como yo les venía mencionando, hay dos versiones. Por ejemplo, si nosotros vamos al buscador y buscamos el término idle, vamos a poder encontrar este idle Python GUI, que es de la versión 2.5, y el que he descargado yo y el que han descargado ustedes, el idle del Python de 3.8. Ahora vamos a darle clic al primero.
se nos va a abrir este idle a esta pestaña rosadita que en mi se ve. Nos va a presentar el idle, que posee dos partes: el shell, que es este intérprete en tiempo real, y su editor de texto, que ahorita vamos a ver. Pero se nos abre dos y nos dice que este es el Python, su versión 2.7.8. pero ¿qué pasa si pongo idle y le doy clic a este, al de Python 3.8? Como se dan cuenta, encontramos las dos versiones, solo que con diferencia de que acá nos dice, ¿no?, Python 2.7 y acá tenemos el Python 3.8. O sea, la primera, cuando nosotros abramos por primera vez, porque es la primera vez, por ejemplo, lo desinstalé y lo vuelvo a instalar, nos va a salir esto, Python, y siempre nos va a seguir saliendo. En realidad esa es una función, nos indica el Python que estamos utilizando, ¿sí? Ven la diferencia, ¿no?, entre cada uno, 2.7 y 3.8. En ambas puedo hacer, por ejemplo, 3 más 7, 10, 3 más 7, 10. No va a haber mucha diferencia, y sobre todo para este mes no vamos a encontrar mucha diferencia. Vamos a poder hacer o realizar los comandos sin ningún problema, sea cual sea el que utilicemos. Podemos realizar sustracciones, por ejemplo, y acá del mismo modo, igual, no va a haber ningún problema. Yo me voy a quedar para este tutorial con el 3.8 y voy a explicar a partir de este, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este es el shell. Este shell es para empezar, el idle en sí, que es todo esto, tanto shell como editor de texto. El idle es un programa con interfaz gráfica y que funciona como un intérprete de Python en tiempo real. A eso se refiere con tiempo real, ¿sí? Va ejecutando. Entonces aquí vamos a poder visualizar gráficas que enseñaremos, por ejemplo, en el nivel intermedio, procesar datos o big data, por ejemplo, miles y cientos de cantidad de datos, por ejemplo, ¿no? Acá en esta ventana vamos a poder realizarlo. Entonces, al abrir por primera vez, en nuestro caso, al abrir al inicio, siempre nos va a mostrar esta ventana que es el shell. El idle está compuesto de shell y el editor de texto. Y ahorita, por ejemplo, estamos en el shell, ¿sí? Donde veremos la versión de Python, por ejemplo, como ya les he mencionado varias veces. Y también vamos a poder estos simbolitos ver, que se les llama prompt. Esos tres simbolitos de mayor y menor se le llama el prompt, que es ahí donde nosotros podemos insertar podemos ejecutar nuestras instrucciones y se va a ir desarrollando uno a uno hasta ver su resultado. Pero eso puede ser un poco engorroso, puede ser un caos, obviamente, si en caso no estamos seguros de lo que escribamos. Y podemos ver, por ejemplo, muy seguido, y se puede ser muy engorroso si insertamos un comando, por ejemplo, o una instrucción mal hecha. Por ejemplo, hagamos lo siguiente: import calendar, por ejemplo, traceback. Dice que el módulo no fue encontrado, porque en realidad no existe ese módulo, calendar. En realidad es calendar, como de calendario, pero eso lo vamos a dejar para el final para enseñarles. Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos equivocando, nos va a ir saliendo esto, trace mods, y por ejemplo no podemos alterarlo, no podemos modificar lo que acá hemos hecho. Por más que le apretemos borrar, como ustedes pueden escuchar, no se va a poder modificar. ¿Por qué? Porque obviamente es en tiempo real, ejecuta las funciones o las instrucciones en tiempo real. Es para eso que este idle posee un editor de texto. ¿Y cómo abro ese editor de texto? Justamente aquí. Como es la primera vez que estamos abriendo, tenemos que darle en New File
Open obviamente es cuando ya hay un archivo abierto, .py. Entonces podemos abrir módulos también o un recent file que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, yo venía haciendo un tutorial y me sale, por ejemplo, el último file que había creado era tutorial. Yo en lo personal venía trabajando también con Pygame, que es un módulo de Python para poder generar juegos interactivos, por ejemplo como Tetris o naves que puedan disparar y eliminar ciertas figuras geométricas, por ejemplo. En este caso, como habíamos creado aliens, entonces esas cositas, por ejemplo, nos pueden encontrar ahí en recent files. Por ejemplo, los últimos files que hemos abierto en Module Browser o Path Browsers nosotros vamos a poder encontrar cualquier módulo. Los módulos, por ejemplo, en Path Browser lo vamos a poder encontrar en modo de árbol, por ejemplo, ramificación. ¿Qué más? El save, que a medida que podemos ir guardando, el save as para cambiarle de nombre, cambiarles a guardar una copia. Podemos abrirlo en el comando ejecutable de Windows, por ejemplo, cerrar y salirse, ¿no? Editar las clásicas que hay en todos, porque obviamente todos los lenguajes de programación, por ejemplo el Excel, el Word, tienen o están en base a lenguajes de programación, el C, C++, Python, etc. Entonces nosotros ya nos familiarizamos, ¿no? Con undo, que es hacia atrás, con redo hacia adelante, cortar, pegar, copiar, seleccionar, etc. Find es para, por ejemplo, encontrar un buscador, una línea en un comando, por ejemplo, para encontrar un texto o una línea, para volver a buscar, para buscar la selección, buscar dentro de diversos archivos y reemplazar quizás palabras por otras, ir a la línea, continuar. Si tenemos, obviamente nosotros estamos digitando uno por uno nuestro script, por ejemplo, como se dan cuenta, acá hay un conteo de líneas, línea 16, columna 4, por ejemplo. Podemos decirle, quiero ir a la línea tal. Es para eso que podemos jugar el shade, que es esta, por ejemplo, esta vista de acá que estamos ahorita haciendo. Podemos reiniciar el shell, por ejemplo, que ya borre lo que hemos venido ejecutando, y así. Previews, el trabajo previo que se haya hecho. El next, que era obviamente vacío porque lo habíamos reiniciado. Con debug podemos controlar las ejecuciones de las instrucciones, por ejemplo, para depurar errores, ¿sí? Y así, cada uno de estos, por ejemplo, configurar el ITLE, qué color queremos ponerle al fondo, por ejemplo, el tipo de letra que queremos que aparezca, el fondo. Podemos controlar los comandos a la medida que nosotros queramos, por ejemplo, y así. Hay extensiones, podemos cambiarle el ancho, podemos cambiarle el cursor. Hay muchas cosas para poder configurar. Ustedes de manera de repaso, por ejemplo, pueden ir investigando cada una de estas cosas. Poder ya no que sea rosado, sino que sea negro, por ejemplo, que sea rojo, etcétera. Hay muchas funciones, ¿sí? Ahora, entrando más a lo importante, por ejemplo, si yo le doy en New File, me abre el editor de texto. Este es el editor de texto. Yo puedo ir escribiendo y obviamente puedo también, si me equivoco, ir borrando. No es como el shell, en el cual si yo le doy enter ya no puedo borrar, ya no puedo deshacer.
Si ahorita, como está viendo el tutorial, no se puede, ¿verdad? Entonces haga lo que haga, no va a pasar nada. En cambio acá en el editor de texto sí nos permite modificar, permite escribir nuestro script de diferente manera, y si nos equivocamos podemos borrarlo sin que nos salga ese bendito mensaje traceback. Ahora acá las pestañas son básicamente casi lo mismas de las que le he venido diciendo, formato, pero acá se diferencia por el run. Lo que nosotros hagamos, por ejemplo, vamos a poder correr en el módulo y va a aparecer en el intérprete, que es el shell. Vamos a hacer un ejemplo, ya entrando quizás un poquito de práctica. ¿Qué pasa si yo pongo una variable? Ya vamos, en el siguiente video vamos a saber lo que es variables, cómo definirlas y todo, pero por ejemplo hagamos una variable muy sencilla, que sea suma. Esta variable va a ser igual a, por ejemplo, 5 más 7. Yo quiero que esto se imprima, print, y ustedes van a ir familiarizándose con estas palabras que son muy usadas. Por ejemplo, le digo que me imprima la suma, y ya está. Entonces yo voy a correr este nuevo script, supongamos que sea, ¿sí? Así de corto. Tenemos que guardar. Yo tengo una carpeta ya que se llama Python, por ejemplo, en mi escritorio. Dentro de mi carpeta Free Knowledge tengo una que se llama Python. Acá podemos guardar, por ejemplo, tutorial suma, ¿sí? O mejor llamamos primer tutorial. Punto, tenemos que ponerle punto py, Python. Lo guardamos. Entonces en nuestro shell nos va a decir sale 12. Así de simple. Si nosotros vamos al editor y no queremos que sea más 7, le ponemos que sea más 6, volvemos a correr, le decimos aceptar y nos va a cambiar. A eso es lo que se refiere con este editor de texto, y así yo puedo crear varias y va a ejecutar una a una. Por ejemplo, el cambio de variable suma 1, ya que sea 8, guardo y nos va a sumar. ¿Por qué nos suma 11 a 11? Es que ahí, por ejemplo, hay un error, y si hemos cometido un error, simple, como es el editor de texto, ponemos suma 1 y ahí nos va a correr. Por ejemplo, guardamos 11 y 14. Para eso sirve el editor de texto. Si yo lo hubiera hecho acá en el shell, tendría que estar volviendo a digitar porque no puedo modificar en la línea. Esto es el primer tutorial de Python, muy sencillo. Entonces creo que es de mucha importancia. Siempre se empieza con esto. Vamos a escribir print. Ustedes ya deben ir familiarizándose con esa palabra. Y vamos a escribir un texto. Siempre los textos van entre comillas. Vamos a poner hello free knowledge student. Cerramos cadena y cerramos línea. Así como abrimos el paréntesis con print, tenemos que cerrar el paréntesis, y así como abrimos las dos comillas, tenemos que cerrar. Eso no significa que todo lo que está dentro entre comillas es un texto. Si a esto corremos, tenemos
Hello Free Knowledge Student. Esta es la bienvenida a todos ustedes al primer curso o video tutorial de Python.